Pues vamos a grabar la clase para los que están en su casa. Esperemos que la vean, ¿no? Entonces, eh, pues según lo que estuvimos platicando la última vez que seguíamos hablando del potencial electrostático, pues calculamos el potencial de una carga puntual y demás, ¿no? Hoy vamos a considerar, ¿verdad? Que así como el campo, el potencial electrostático puede no pertenecer a una sola carga, sino a un conjunto de cargas. ¿Se acuerdan que hicimos el problema del reloj? Y ahí tenemos diferentes cargas puntuales en cada uno de los numerales, ¿no? Después consideramos un reloj de 13 horas y diferentes configuraciones. Digamos, así como existe el campo asociado para diferentes configuraciones, pues también existe el potencial asociado para diferentes configuraciones, de manera que si nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, una carga puntual aquí, Q1, otra carga, Q2. ¿Sí se ve o apagamos la luz? ¿Sí? Ok. En general, por ejemplo, si tenemos Q3, etcétera, hasta una QN, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos N cargas puntuales y nos fijamos en algún punto, ¿verdad? Nos fijamos en algún punto del espacio, ¿cuál será el potencial debido a cada una de estas cargas en ese punto, ¿verdad? En ese punto. Pues entonces, por ejemplo, el potencial asociado con la carga 1, pues le vamos a llamar Φ1, ¿verdad? Potencial 1. Al asociado con la carga 2, le vamos a llamar Φ2. Al potencial asociado con la carga 3, pues le llamamos Φ3 y así, ¿verdad? Sucesivamente. Al potencial asociado con la carga con la carga N, le vamos a llamar Φn. De manera que el potencial total va a ser igual a la suma de estos potenciales electrostáticos. Bien. Esto lo podemos escribir así o lo podemos escribir en forma de con el signo de suma, ¿verdad? Que es la sigma. Hasta n de Φn. Eso quedó fea. Φn, ¿verdad? Y como son pues cargas puntuales, pues nosotros lo podríamos poner así, ¿verdad? Sí. Donde aquí, o sea, aquí en esta ecuación de la carga QI, creo que lo dijimos en la sesión anterior, la carga QI, en esta expresión sí debemos considerar tanto su magnitud como su signo, ¿sí? Para poder calcular pues el potencial en algún punto. Ya hablamos la sesión anterior de cómo es que utilizamos el infinito como punto de referencia en el que el potencial electrostático tenga valor cero. Ok, entonces voy a pintar aquí unas cargas. De hecho, lo vamos a poner aquí ejemplo. ¿Vale? Este ejemplo es para que puedan realizar también la actividad que tienen en la plataforma. Digamos, supongamos que tenemos un cuadradito. Tenemos un cuadrado. ¿Sí? Y en cada uno de las esquinas o de los vértices de este cuadrado, vamos a tener una carga. Aquí vamos a tener la carga 1 igual a 12 nanocoulombs. Aquí vamos a tener una carga 2 que va a ser igual a menos 24 nanocoulombs.
¿sí? Aquí abajo vamos a tener una carga 3. Que va a ser igual a 31 nanocoulombs. Y aquí vamos a tener una carga 4. Que va a ser igual a 17. Ay, aquí me faltó, espera. 17 nanocoulombs, ¿vale? Y nuestro punto en el que queremos calcular el potencial es en el centro del cuadrado, y resulta que este cuadrado tiene del lado, ¿vale? Tiene del lado 1.3 metros. ¿Vale? Esa es la longitud del lado del cuadradito. Entonces, vamos a razonarlo un poquito, y ahorita lo resolvemos. Bien, entonces vamos a resolverlo. Vamos a observar, ¿verdad? Vamos a observar la forma o las distancias que están aquí. Aquí nos dicen cuánto vale el lado, ¿verdad? El lado de este cuadrado, pero realmente lo que nos interesa es este triangulito, ¿no? Este triangulito. ¿Por qué ese triangulito? Porque pues lo que nos interesa es la hipotenusa de ese triángulo, que es la distancia de cada una de las cargas al centro, es decir, al punto en el que tenemos que calcular al punto en el que tenemos que calcular el potencial, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, ese triangulito es el que nos sirve. Entonces, vamos a calcular esta longitud. Si se dan cuenta, ¿cuánto valen cada uno de los catetos de este triángulo? 0.65. 0.65 metros, ¿verdad? Porque, digamos, es la mitad de la longitud del lado del cuadrado. Entonces, vamos a decir que la hipotenusa, ¿verdad? Le vamos a llamar R. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.65 al cuadrado más 0.65 al cuadrado raíz, ¿verdad? Eso es igual a 2 veces 0.65 al cuadrado. Así es, sería igual a 0.65 por raíz de 2. A ver, díganme cuánto es eso. 0. ¿Qué? 919 metros, ¿verdad? Metros, ahí está. Entonces, digamos, esa es la distancia que hay de cada una de las cargas al centro. ¿Sí está bien? Entonces, pues ahora hay que calcular el potencial de cada una de estas cargas. Entonces, vamos a ver. Yo calculo el primero y después ustedes me ayudan. Bien, voy a calcular Φ1. Φ1 que va a ser igual a Q1. Ah, no es cierto, los engañé. Sería K por Q1 sobre R1. Esto sería igual a K. ¿K cuánto vale? 8.99. ¿Qué más? ¿Por 10 a la qué? A la 9, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí está, ¿verdad? Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y esto multiplicado, ¿verdad? Aquí lo tenemos que multiplicar por el valor de la carga, que sería 31 nanocoulombs, pero nano es por 10 a la ¿cuánto? Por 10 a la menos 9.
Híjole. Y esto va a ir dividido, ¿verdad? Por la distancia. Aquí le puse R1, pero este R sirve para todas las cargas, porque todas están a la misma distancia del centro. Entonces, esto sería 0.919 metros. A ver, calcúlenlo y me dicen cuánto les sale. Bien, entonces, aquí, pues el que calculamos fue el potencial de la carga 3. Ahora les va a tocar a ustedes calcular el potencial de las otras cargas. Entonces, a la fila de Samantha, ¿verdad? A la fila de Samantha le toca Phi 1. A la fila de Monse le toca Phi 2. Y a la fila de Uriel, ¿sí? Les toca Phi 3. Ah, no es cierto, Phi 4. Porque Phi 3 ya la calculamos. Entonces, calcúlenla y me dicen cuánto les sale. Y las anotamos aquí. Vamos a pausar para que no se haga tan largo. Bien, entonces, como ya tenemos los potenciales, ahora lo que hay que calcular es el potencial total. Entonces, vamos a escribir el potencial total. Ahí caray. El potencial total va a ser igual a el potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3 más el potencial 4. Eso sería 100, déjame ver. Así, ¿verdad? Aquí. Aquí sería menos, ¿verdad? Porque tiene signo menos el potencial 2. Más 303.25. Después sería más 116.25. Ok. A ver, ¿cuánto les da? 352.07 joules sobre Coulomb. Y ya. Bien, pues con eso ya calculamos el potencial total, ¿no? En el centro del cuadrado. Bien, entonces, los problemas que tienen, más o menos tienen que utilizar este tipo de cálculos que ya vieron que son muy fáciles, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, van a tener una muy buena calificación. Bien. Aquí hemos calculado el potencial, sin embargo, hemos insistido en la diferencia de potencial. De hecho, empezamos definiendo la diferencia de potencial y a partir de la definición de la diferencia de potencial, lo que calculamos fue el potencial para un punto, indicando que el potencial en el otro punto era 0. Bien, bueno, no hagan cara como de que no, porque entonces ya sé que no revisaron el otro material. Ustedes hagan como que, sí es cierto, sí. Entonces, bien, la diferencia de potencial la puedo representar como delta phi. Y resulta que a esta diferencia de potencial generalmente se le conoce también como voltaje. Ay, caray. Voltaje. O también se le conoce como tensión eléctrica. Si han visto anuncios donde dicen peligro, cuidado, cables de alta tensión, se refieren a que entre esos cables y la tierra hay una diferencia de potencial muy grande. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros ya vimos, ¿verdad? Es que, al menos para una carga puntual, lo que ya vimos es que esta cantidad, el voltaje, voltaje y de hecho, en algunos textos simplemente le ponen V, ¿no? A la diferencia de potencial, al delta phi, le llaman V. Resulta que este potencial V
pues mientras más grande sea la carga, o mientras más carga exista, más grande va a ser la diferencia de potencial. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el potencial es proporcional a la cantidad de carga. Pero hay que recordar que ese potencial, ese voltaje, está relacionado con un campo electrostático, con un campo. Está relacionado con un campo electrostático, ¿verdad? Y según las ecuaciones que hemos estado revisando, bueno, pues el potencial está relacionado con el campo de esta manera, ¿no? Digamos, E es igual a menos el gradiente de phi, pero también tenemos otra ecuación que nos dice que la fuerza que experimenta una carga va a ser igual a el valor de esa carga por el campo eléctrico presente en la región en donde se encuentra esta carga, ¿vale? Pero tenemos otra ecuación que vimos el semestre pasado que nos dice que cuando la masa es constante, existe una fuerza igual a la masa por la aceleración. Entonces, vean, tenemos tres ecuaciones. Bueno, para empezar sabemos que el potencial se puede considerar como el origen del campo electrostático. El campo electrostático genera fuerzas, ¿sí? Y las fuerzas están asociadas con las aceleraciones, es decir que a partir de una diferencia de potencial o de un voltaje, estamos hablando de un campo, pero el campo sobre las cargas genera una fuerza y la fuerza hace que las cargas se aceleren, es decir, que las cargas se muevan. Por tanto, el voltaje podemos decir que está relacionado con el movimiento de cargas, ¿sí? Y nosotros al movimiento de cargas le vamos a llamar corriente eléctrica, ¿vale? Entonces vamos a apuntar eso. Vamos a ponerlo por aquí. En letra de computadora, ¿no? Porque si no escribo bastante feito. ¿Vale? Aquí está. Entonces decimos que el voltaje o el potencial va a estar relacionado con el movimiento de cargas, pero el movimiento de cargas se va a denominar corriente eléctrica, ¿sí? Y la corriente eléctrica la vamos a denotar con la letra I. Así, con la letra I. Okay. Y entonces ahora vamos a escribir la definición de la corriente. Vamos a decir que la corriente es igual a el cambio de carga por unidad de tiempo, es decir, cómo es que va por un punto del espacio, cómo cambia el número de cargas conforme pasa el tiempo. Si nosotros nos ponemos a hacer el análisis, que por cierto ya lo tienen en el material, que está en la plataforma, hay que revisarlo, vamos a obtener que la corriente es igual a la variación de la carga por unidad de tiempo. A la variación instantánea de la carga por unidad de tiempo, pues es la derivada de la carga por unidad de tiempo, ¿vale? Por tanto, vamos a decir que pues la carga va a ser una función del tiempo, ¿sí? Si nosotros escribimos, digamos, es como cuando teníamos la posición, vean, la posición, y calculábamos la velocidad, pues era la derivada, ¿sí se acuerdan? Sí, ¿verdad? Sí, se acuerdan, sí.
Ok. Entonces, pero también podríamos tener nosotros la velocidad y a partir de la velocidad calcular la posición. ¿Cómo la calculábamos? Con la integral. Es decir, ¿se acuerdan que para la velocidad derivábamos la posición? Pero para la posición integrábamos la velocidad, ¿sí? Entonces, esta va a ser desde un t0 hasta t. Aquí vamos a poner este asterisco, diferencial del tiempo. Esto va a ser igual a, bueno, aquí sería más la carga inicial y esto sería así, ¿vale? O sea, entonces, en un esquema muy parecido al que teníamos en mecánica, podemos decir que si nosotros queremos calcular la velocidad, o al revés, ¿verdad? Si nosotros tenemos la... ¿Cuál velocidad? Perdón. Si nosotros tenemos la carga y queremos calcular la corriente, lo que tenemos que hacer es un proceso de derivación. Y si lo que queremos es, a partir de la corriente, calcular la carga, lo que tenemos que hacer es un proceso de integración. ¿Vale? Okay. Bien, pero lo que mencionamos es que, pues, el potencial generaba el movimiento de cargas. A ese movimiento de cargas nosotros le llamamos corriente, de manera que mientras mayor sea el potencial, pues más grande va a ser ese movimiento de cargas. Por tanto, podemos decir que existe una relación de proporcionalidad entre la corriente y el voltaje, o entre la corriente y la diferencia de potencial. Mientras más grande sea la diferencia de potencial, más grande va a ser la corriente. Solo nos falta por ahí algo que esta proporción me la convierta en una igualdad. Resulta que esa expresión o esa cantidad la vamos a representar como R, como R a esta ecuación que generalmente se le conoce como la ley de Ohm. ¿Sí? A esta ecuación generalmente se le conoce como la ley de Ohm, aunque en algunos textos nos dicen que esta ley de Ohm, ¿sí? Que esta expresión solamente se llama ley de Ohm si R es constante. Si R no es constante, entonces algunos nos dicen que esta ecuación ya no es la ley de Ohm, ¿sí? Bien, entonces, donde esta cantidad R se conoce como la resistencia del medio. Okay. Donde se mueve la carga. ¿Sí? Es la resistencia del medio donde se mueve la carga. Generalmente los lugares donde nosotros observamos el movimiento de cargas, es decir, donde nosotros medimos corrientes eléctricas, y lo van a ver mañana que asistamos al laboratorio, pues lo vamos a medir en algunos artefactos que son los resistores, en los cables, etc. Entonces, podemos decir que para una varilla o para un alambre, R, que es la resistencia, se puede escribir como... Ay, caray. Bueno, déjenme ver si la puedo escribir más bonito. R es igual... Ay, no. A ver. A Rho, ¿no? Es lo más bonito que pude. A Rho multiplicado por L y dividido entre A. ¿Sí? Rho, esta cantidad Rho, se conoce como la resistividad Rho se conoce como la resistividad, L es la longitud
la longitud por la cual tiene que viajar la carga, ¿verdad? La longitud, si decimos que es la longitud de un alambre o la longitud de una varilla, pues sería la longitud de la varilla. Y A es el área de la sección transversal. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a tratar de generar una idea o una caricatura mental que nos ayude a recordar o que nos ayude a entender por qué tendría que estar construida así, ¿no? Área de la sección transversal de la varilla o del alambre, ¿no? Sí. Bien, las unidades de R, a las unidades de R, la representamos con una omega mayúscula, y como es la ley de Ohm, o bueno, digamos como un tributo, ¿no? Estos son los ohms. Creo que en español algunos le llaman los ohmios, son los ohms. De aquí pues nosotros podemos ver que las unidades de la resistividad van a ser iguales a las unidades del área por las unidades de la resistencia entre las unidades de la longitud. Si nosotros nos podemos hacer operaciones, pues nos quedaría las unidades del área pues son metros cuadrados, la de la resistencia son ohms y la de la longitud son metros, de manera que esto nos quedaría ohm por metro. Así, a la resistividad en ocasiones se le conoce como la resistencia por unidad de longitud. ¿Sí? La resistividad se conoce que como la resistencia por unidad de longitud. No todos los materiales satisfacen la ley de Ohm, es decir, si ustedes miden la corriente, bueno, para empezar, ustedes aplican una diferencia de potencial. ¿Cómo es que nosotros aplicamos una diferencia de potencial o un voltaje a un objeto? Pues lo hacemos mediante unos artefactos que nosotros compramos en el supermercado, que se llaman baterías, ¿no? Y que hay en todos lados, están en nuestros teléfonos celulares, están en nuestros automóviles, ¿verdad? Están en los controles remotos de los diferentes dispositivos que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros con una batería podemos generar una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial ustedes se la pueden aplicar pues a lo que ustedes decidan, ¿sí? Si ustedes aplican una diferencia de potencial a un dispositivo y miden la corriente que generan, resulta que esa corriente puede estar relacionada con esa diferencia de potencial así. Pero no siempre sucede que la diferencia de potencial y la corriente se relacionen así. Los materiales que siguen este comportamiento se van a llamar materiales óhmicos, ¿no? Vamos a decir, los materiales se denominan materiales óhmicos. Pero decíamos, nuevamente, ¿no? Decíamos, cuando la resistencia es una cantidad constante, ¿sí? Eso es cuando la resistencia tenga un valor constante. En este caso, si tiene una relación constante, resulta que esto que tenemos aquí, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, si ustedes lo grafican, es decir, si hacen una gráfica de voltaje contra corriente o de corriente contra voltaje, lo que van a obtener es algo así.
¿sí? Vamos a poner aquí. De este lado va a estar la corriente. De este lado va a estar el voltaje. Así o al revés. A lo mejor lo graficamos al revés. Para que sea más directo, ¿no? Aquí es la corriente. Y aquí es el voltaje. Y entonces resulta que, según esa expresión, si los materiales son óhmicos, esa gráfica se tendría que ver algo así como una línea recta. Una línea recta sería la gráfica de la corriente en función del voltaje. Y esa, bueno, para empezar, esa línea recta pasaría por el origen, ¿no? Entonces, vamos a, así. Pasaría por el origen. Vamos a cambiarle de color para que se vea más bonita. ¿Qué color le ponemos? ¿Morado? Vale, ahí está. Uno moradoso. Lo punteamos. Esa sería la expresión. En esta ecuación, si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan de la ecuación de una recta? La ecuación de una recta, o sea, ya quedó muy feo. Es de la forma y igual a ¿qué? MX más B. Ay, muy bien. Mx más b. Si es una recta que pasa por el origen, ¿cuánto vale b? 0. Entonces, digamos, quedaría y igual a mx. La cantidad que multiplica a nuestra variable, ay, bueno, entonces sí está al revés. La cantidad que multiplica a la x, ¿qué sería? La pendiente. De manera que según lo que nosotros tenemos aquí, digamos, aquí sería, bueno, aquí la tengo al revés porque V la tengo en el eje horizontal y y X la tengo, perdón, y la corriente la tengo en el eje vertical, de manera que me quedaría así, ¿no? Y igual a 1 entre la resistencia por el voltaje. ¿Sí están de acuerdo? Pues de aquí, miren. ¿Sí o no? De manera que la pendiente, ¿cómo sería? La pendiente de esta recta, ¿cuál sería? 1 sobre R, ¿sí? La pendiente, si nosotros graficábamos, la pendiente está directamente relacionada con la resistencia en una gráfica de voltaje contra corriente o de corriente contra voltaje. Si nosotros cambiamos los ejes y ahora, en lugar de que en el eje horizontal tengamos el voltaje, ponemos la corriente, y en lugar de la corriente en el eje vertical ponemos el voltaje, entonces ahora la pendiente va a ser exactamente la resistencia. Esta resistencia, se me olvidó mencionarlo por acá, pero esta resistencia nos indica varias cosas. Para empezar, nos habla de la resistividad. La resistividad está asociada con los diferentes materiales con los que se construye un dispositivo. La información del tipo de material que se utiliza está en la resistividad, ¿sí? Es decir, si ustedes utilizan oro, o si utilizan cobre, o si utilizan plata, o si utilizan hierro, o si utilizan grafito, esa información del tipo de material que utilicen para generar un medio por el cual se va a conducir la electricidad va a estar ahí en la resistividad. Si ustedes además quisieran indicar la geometría, ¿sí? La geometría de ese dispositivo que ustedes van a construir, pues eso va a estar incluido en L y en A, ¿sí? En L y en A. Ahorita lo vamos a ver. Ya. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de esta parte de la geometría, ¿no? Si nosotros nos fijamos, ¿no? En L es la longitud de la varilla o de nuestro conductor o de nuestro alambre, de manera que voy a ponerlo en términos muy elementales, pero que yo creo que eso va a servir para que entendamos, ¿no? Ahí está.
Este lo vamos a poner así, ¿no? Entonces, y acá lo vamos a duplicar. Vamos a ver. Ahí está. Así. Entonces, supongamos que ustedes son la carga. Que ustedes son la carga eléctrica, ¿no? Vamos a ver. Y que esa carga eléctrica pues va a viajar desde un extremo hasta otro extremo de esta varilla. Y de este material que es conductor. Ok. Ahí está. Entonces, bueno, déjenme agregar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los vamos a poner a ustedes. ¿Dónde están? Aquí están. Por ejemplo. Aquí está. Son los electrones y van a viajar de un punto a otro. En términos muy básicos, ¿qué pensaríamos que les cuesta más trabajo a ustedes? ¿Cruzar la primera pista, es decir, el conductor con una longitud relativamente grande? O si ustedes van por una pista más pequeña, es decir, un conductor que tenga una longitud menor, o todavía un conductor que tenga una longitud menor. O sea, ustedes como electrones, ¿qué les costaría menos trabajo recorrer? La más pequeña. La más pequeña, ¿verdad? Entonces, vean, si lo vemos así, ustedes van a viajar, o sea, les va a costar menos trabajo viajar por unas distancias más pequeñas. O al revés, ¿qué les cuesta más trabajo? Pues recorrer una mayor distancia. Por tanto, aquí lo tenemos, ¿no? La resistencia es proporcional a la longitud. Vean, aquí está. La resistencia es proporcional a la longitud. Mientras mayor sea la longitud, más trabajo le va a costar a los electrones recorrer esa longitud. ¿Sí? Ok, bueno, ahora supongamos que le hacemos un zoom a estas varillas. ¿Sí? Le vamos a hacer un zoom a estas varillas. Vamos a ver, a esta. Le vamos a hacer un zoom, pero como aquí ya no cabe, nos vamos a cambiar de página. Nos cambiamos de página aquí. Y le hacemos un zoom así, ¿verdad? Algo así. Pero le hacemos un zoom de manera que esta no es toda la varilla. Estamos viendo solo una parte de la varilla, porque resulta que la varilla, como la hicimos grande, pues cuando la hicimos grande, no solo estamos viendo que es más, o sea, una porción más pequeña, sino aparte vemos pues que tiene un grosor esa varilla, ¿verdad? Digamos así, ¿verdad? Y ahora déjenme ponerle, digamos, nos damos cuenta que la varilla en realidad, ¿qué es? ¿Qué es la varilla? Un cilindro, y nos damos cuenta que tiene una área, ¿verdad? Y a esa área, pues es lo que nosotros le llamamos el área de la sección transversal, que es la A que aparece en la ecuación de la resistencia. Y nuevamente los ponemos a ustedes, ¿no? Decimos, bueno, ahí va, ¿no? Ahí va corriendo, ok. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si nosotros observamos y decimos, bueno, es que realmente no va a correr sobre una pista, sino que se va a tener que viajar dentro de un túnel? Entonces, según las dimensiones que vemos ahí, ¿qué pasaría con el corredor o con nuestro electrón? A ver, las voy a exagerar un poquito para que... A ver, ¿qué pasaría? Bueno, si quisiera correr, no cabe, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, no puede ser por encima, va a meterse. ¿Qué pasa? ¿Tendría que disminuir su carga? Yo diría que tendría que gatear, ¿no? O sea, yo pensaría, ¿no? Ok. Bueno,
Eso significa que como el alambre es delgadito, le cuesta más trabajo viajar, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros lo ayudamos un poco y le decimos, bueno, es que no hay necesidad de que cueste tanto trabajo? O sea, vamos a ayudarlo. Decimos, pues si le generamos un alambre que sea un poquito más ancho, ya no va a tener que gatear, ¿están de acuerdo? Ok. De manera que, ¿en dónde le costará más trabajo a un electrón viajar? ¿Por un alambre delgadito o por un alambre más grueso? Por un alambre más grueso, ¿están de acuerdo? De manera que por eso decimos, o al revés, ¿en dónde le cuesta más trabajo? ¿En un alambre delgado o en un alambre grueso? En uno delgado, ¿verdad? Por eso decimos que la resistencia es inversamente proporcional al área. Mientras mayor sea el área, menor va a ser la resistencia, y mientras menor sea el área, mayor va a ser la resistencia, ¿verdad? Entonces vean que esta ecuación de la resistencia, de que es la resistividad por la longitud entre el área, tiene dos factores. Uno, que está relacionado con el material con el que está construido, eso viene en la resistividad, y el otro, con la geometría con la que se construye ese dispositivo. ¿Sí? Y ya. A pesar de que la resistencia es una cantidad que aparece en una ecuación tan básica como la ley de Ohm, pues tiene todos esos ingredientes. Decidir con qué material se construye el dispositivo, y además la forma y las dimensiones. Entonces existe dos ingredientes, uno de construcción en el sentido de los materiales y uno de diseño en el sentido de la geometría y las dimensiones, ¿no? Ya, esta es la tablita de resistividades para diferentes materiales. ¿Sí? Ok, pero resulta que vean, aquí dice coeficiente, ¿verdad? Coeficiente de temperatura de la resistividad. Caray, es que resulta que esta cantidad, la resistencia, cambia con la temperatura, o al revés, la temperatura cambia con la resistencia. Nosotros, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de nuestra economía, conocemos esta ecuación en diferentes dispositivos. Si de repente existen algunas personas, ¿no? Existimos algunas personas. Bueno, a mí me tocó cuando yo era foráneo, y no digo que los foráneos sean los que menos tengan, sino los que más ahorran, yo digo, ¿no? Los foráneos de repente decimos, llegamos a la casa y de repente no tenemos gas, ¿no? Para calentar algunas cosas. Y si nos queremos bañar, ¿no? Bueno, sí nos queremos bañar, ¿no? Pero si de repente ya es necesario que digan, me quiero bañar para relajarme porque hoy el día estuvo muy pesado, pero no hay gas, entonces no hay cómo alimentar su calentador de agua. Pues, ¿qué hacen? Dicen, de manera muy económica, voy a la ferretería y compro una resistencia de 35 pesos, la conecto a la electricidad y en una cubeta caliento agua, pues para bañarme así, para salir del apuro, ¿no? ¿Sí han hecho eso? ¿O saben que eso se puede hacer? Digo, capaz que estoy con foráneos que esas necesidades nunca las han pasado, ¿no? Bien, bueno, pero hay algunos otros foráneos que esas necesidades nunca las han pasado. Pero en sus casas, cuando llega el clima frío, ponen la calefacción. Y la calefacción puede estar construida a partir de también este principio, el hecho de que con electricidad generes calor a partir de que en algún dispositivo la resistencia a la corriente eléctrica genere un aumento de temperatura en un circuito. ¿Sí? Entonces, esto seguramente ya lo utilizaron de manera inconsciente, ¿no? O bueno, sin ser conscientes de que esto ya lo habían estado utilizando. ¿Cómo se relaciona la resistencia con la temperatura? Pues se relaciona mediante la siguiente expresión.
decimos que la resistencia, quería escribir con negro, la resistencia va a ser igual a R0, ¿sí? R0 más alfa. ¿Qué es alfa? Ah, pues aquí ya nos están diciendo que es alfa. Alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad, más alfa por T menos T0, ¿sí? Entonces, ¿qué es R0? Pues R0 va a ser la resistencia a la temperatura cero. Generalmente esta temperatura cero es la temperatura ambiente, ¿no? A veces, o bueno, no generalmente, de hecho puede no serlo, pero en los problemas a veces nos dicen la resistencia a temperatura ambiente es de 20 ohms, por ejemplo. Eso significa que ya nos están diciendo cuál es la temperatura inicial y cuál es la resistencia inicial, ¿vale? Y ya. Entonces, por ahí tienen que revisar algún material que les subí a la plataforma, porque ahí les resuelvo algunos problemas de este tipo, ¿no? Entonces, revísenlos y ya si tienen dudas, aquí los comentamos, ¿no? Por ahora, quiero avanzar con algo que nosotros vamos a requerir para la práctica, así es, para la práctica. Entonces, bien, resulta que esta cantidad de la resistencia se utiliza mucho en nuestros dispositivos electrónicos. Bueno, yo creo que todavía en la actualidad se suele utilizar, aunque no sé si ustedes destaparon una de estas cajas que algunas personas tienen en algún rincón de una casa, encima de un mueble de madera, que tiene una perilla circular, que tiene una escala que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y tiene algunos otros botoncitos más pequeños. ¿Sí la conocen? La televisión, ¿no? Pero la televisión como la conocíamos hace algunos años, ¿no? Porque ahora ustedes dicen, ¿a poco las televisiones tienen perillas que estén numeradas? Lo que pasa es que antes se le cambiaba de esta manera, ¿no? Si ustedes conocen esas televisiones o los radios de hace algunos años, y de repente a alguien se le ocurrió ver lo que estaba dentro de esos dispositivos, van a encontrar un montón de cosas ahí, de colores, y de colores variados, ¿no? Algunos amarillos, azules, rojos, con líneas, etcétera. Pues resulta que la resistencia eléctrica, como la estamos estudiando aquí con la ley de Ohm y demás, está relacionada con estos dispositivos que están ahí, ¿no? En particular con uno a los que nosotros le llamamos los resistores, ¿vale? Los resistores. Entonces, déjenme ver si por aquí tengo. Bien, entonces, en los dispositivos que les decía, como las televisiones, pues que ya no son tan recientes, estaban inundadas de dispositivos de este tipo, que se llaman resistores. Bueno, resistores, aunque si ustedes van a una tienda de electrónica, les llaman resistencias, pero ojo, no son resistencias, son resistores que poseen la propiedad de una resistencia eléctrica en función de cómo están construidos, ¿vale? Entonces, estos son los resistores. Eso no significa que aquí no hagamos ese mismo abuso del lenguaje, porque de repente decimos, tenemos un conjunto de resistencias en serie o en paralelo, porque ahorita vamos para allá, ¿no? Entonces, digamos, los resistores, cuando ustedes van a una tienda de electrónica, pues van a tener esta forma. Pueden ser un poquito diferentes, etc. Estas rayitas que están aquí son el código de colores que nos indica el valor de la resistencia en el resistor. Entonces, de tarea para mañana, para su práctica de laboratorio, investiguen cómo se leen esos colores en un resistor. Eso les va a ayudar de dos maneras. Mañana, en la práctica, tienen que determinar el valor del resistor
midiéndolo, ¿no? Midiéndolo ahí directamente. Pero ustedes antes de eso, con los ojos, podrían ver el código de colores y determinar antes la resistencia teórica, ¿no? Entonces, bien. El símbolo con los que representamos a los resistores es así o así, ¿verdad? Estos los solemos utilizar en algunos software que sirven para simular las conexiones de diferentes resistores, ¿sí? Las conexiones de diferentes resistores. Y esto es más cuando tú quieres hacer un esquema al que nosotros le llamamos un circuito, ¿no? O sea, ¿cómo está visto tu circuito? Bueno, para que se genere una corriente en este resistor, lo que nosotros necesitamos también, pues es tener otros dispositivos importantes. A ver, lo debo tener por aquí, aquí está. Otros dispositivos importantes que son, por ejemplo, las baterías. Las baterías generan ese voltaje o esa diferencia de potencial cuando ustedes unen uno de los extremos del resistor a uno de los extremos de la batería y el otro extremo del resistor al otro extremo de la batería. Resulta que también existe la notación, este tipo de notación para las baterías, y nosotros en los circuitos las vamos a representar así. Y es una línea grande, una línea pequeña y una línea horizontal que, bueno, así, esto es una batería, ¿no? Pero también la podemos representar así, digamos, dependiendo de cómo esté formado nuestro circuito. O sea, es una línea grande, una línea pequeña y dos líneas, pues que estas líneas que están aquí, esta y esta, es como si representaran estos alambres. Estos alambres que hacen que la batería se conecte a algún otro dispositivo. ¿Sí? Bien. Entonces, pues estas baterías, o sea, si nosotros recordamos la ley de Ohm que acabamos de escribir, ¿verdad? Bueno, la expresión que pusimos y que dijimos que se asocia con la ley de Ohm cuando la resistencia es constante, entonces, así, ¿ok? Entonces, este voltaje va a venir de la batería y estas resistencias van a venir de los resistores, ¿sí? Y ya. Resulta que si nosotros quisiéramos calcular, o sea, si nosotros conectamos una batería a un resistor y sabemos el voltaje o la diferencia de potencial asociado con la batería y sabemos el valor de la resistencia, entonces ustedes ya podrían conocer cuál es la corriente que pasa por la batería, por el circuito. Así de fácil. Es decir, las baterías que nosotros compramos en casa son de 1.5 volts. ¿Cuántos son? ¿Sí? ¿Las AA? Porque las cuadraditas, bueno, es que quién sabe, ¿no? Ustedes ya no sé con qué jueguen, más allá de los dispositivos electrónicos. Pero bueno, también está el que tal vez los papás somos más conscientes, ¿no? Bueno, no, mejor voy a quitar eso porque si no mis papás si ven el video van a decir que lo estoy llamando inconscientes. Pero, ustedes nunca, bueno, para empezar sí conocen las baterías cuadradas, ¿no? Sí. Las que tienen dos como circulitos arriba. ¿Alguna vez jugando? Es que no sé a qué jugábamos antes, ¿no? Tal vez teníamos tan pocos juguetes, ¿no? O ya nos había aburrido el balón de fútbol, en el que tomábamos la batería y nos la poníamos en la lengua, ¿no? No, nunca lo hice. Bueno, no lo hagan, ¿no? O sea, en ese sentido que les digo que a lo mejor ya somos más conscientes porque yo sí lo hice. Yo sí lo hice. No critico a mis papás, ¿no? Pero mi hijo no lo ha hecho porque yo le digo, ¡ey, eso no se hace! Pero a mí no me lo dijeron y yo sí lo hice. Entonces, eso que sentimos, ese cosquilleo que sentimos cuando, además de que supongo que nos estamos envenenando de alguna manera, ¿no? Cuando ponemos la batería en la lengua, ese cosquilleo lo que es
Es que estamos sintiendo el movimiento de los electrones, ¿verdad? Estamos sintiendo la corriente. Es similar a lo que pasa cuando ya de una manera más controlada vamos a uno de estos museos de ciencia, como el que tenemos aquí en Pachuca, que es el Reglete, o como el que tenemos en la Ciudad de México, que es el Papalote, o el que también en la Ciudad de México, el que está en la UNAM, que es el Universum. Y entonces hay una esfera, no sé si han visto esta esfera, que se llama un generador electrostático Van de Graaff, y que le ponen la mano, y entonces a una persona se le levantan los cabellos. Si no han ido a los museos. No. Bueno, hay que ir a los museos, tenemos uno aquí bien cerquita, y no cobran tan caro, ¿no? Cuando les sobren 35 pesos, yo sé que hace mucho calor, pero podríamos pensar, ¿podemos ir al Reglete o me echo una michelada? Entonces, ya dependiendo qué tanto calor haga, pues ya nuestra decisión, ¿no? Pero en el Reglete tienen un generador de estos Van de Graaff, y es exactamente lo mismo. Lo que nosotros observamos, ¿verdad? Lo que nosotros observamos es que el cabello se llena de electrones que están intentando moverse de un lado a otro, y entonces, ¿por qué se levanta el cabello? Porque los electrones intentan irse al lugar más alejado posible, entre ellos no se quieren. Entonces, digamos, el cabello lo recibe. ¿Y por qué se levanta? Pues porque como ya tienen los electrones cuando están cerca, ¿qué hacen? Se repelen. Entonces, si los cabellos tienen electrones, los cabellos van a intentar separarse, igual que los electrones. Por eso es que se ve ese efecto de que estamos así medio despeinados, ¿no? Medio alocados. Entonces, bien. Pero eso es porque teníamos una fuente de voltaje que es el generador electrostático Van de Graaff. Lo mismo que las baterías. ¿Sí? Ok. Pues resulta que en los circuitos tal vez no vemos algo tan emocionante como que se nos levanta el cabello o ese cosquilleo en la lengua, ¿no? Bueno, por cierto, si van a hacer eso, háganlo cuando ya la batería esté medio viejita, ¿no? Porque si no, sí les da un buen toque. Entonces, estos dispositivos, los resistores, pues existen diferentes formas de conectarse. Nosotros los vamos a separar, ¿verdad? En conexiones en serie y conexiones en paralelo. Las conexiones en serie son tan simples como poner un resistor a continuación de otro, y a continuación de otro, y a continuación de otro. Si se dan cuenta, entre el primer resistor y el siguiente, solo comparten un punto en común, ¿sí? Entre este resistor y el siguiente, pues comparten solamente, podemos decir, un punto en común, que es como si unieran las patitas de los resistores, ¿verdad? Y lo mismo para el siguiente. En paralelo, los resistores pueden, los podemos representar. Está feo, ¿no? Pero a ustedes les puede salir más bonito. Así. Vean, si se dan cuenta, bueno, lo voy a poner otro. Así. De manera que aquí se unen los resistores, pero aquí también. Y aquí se unen, y aquí también, aquí y aquí. De manera que en paralelo comparten sus dos uniones, ¿vale? Si ustedes combinan de esta manera los resistores, pues este resistor va a tener una resistencia R1, una resistencia R2, una resistencia R3, y así hasta que tengamos una resistencia Rn, ¿sí? Aquí también vamos a tener un resistor R1 un resistor con una resistencia R1, un resistor con una resistencia R2, un resistor con una resistencia R3, y así hasta que tengamos un resistor con una resistencia Rn. Resulta que la resistencia equivalente, bien, es decir, ustedes pueden sumar estos resistores, la resistencia asociada con esta configuración, la resistencia total o resistencia equivalente, mejor le ponemos resistencia equivalente, va a ser igual a R1 más R2 más hasta Rn. Es decir, eso es igual a la suma
desde I igual a 1 hasta N de todos los RSIs, ¿sí? O sea, solo sumamos así las resistencias. Y en paralelo es un poquito diferente. Aquí vamos a decir que el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. O esto es igual a la suma. Ay, caray. Bueno, mejor voy a copiar este sigma que aquí no me quedó tan feo. Aquí. Y eso sería 1 entre Ri. ¿Sí? Es decir, esa es la forma en la que vamos a trabajar con las resistencias en serie, y esta es la forma con la que vamos a trabajar con las resistencias en paralelo. ¿Sí? Voy a poner un circuito, ¿sí? Voy a poner un circuito muy simple, en el que voy a tener dos resistencias. Ay, caray. Dos resistencias en serie, y a veces las ponen así, y dice que, y aquí dicen, este es el punto A, y este es el punto B, ¿no? Este es el punto A, este es el punto B, este es el resistor 1, y este es el resistor 2, y entonces a veces nos dicen, entre el extremo A y B existe una diferencia de potencial, por ejemplo, de 9 volts, ¿sí? Lo que nos están diciendo ahí, y bueno, lo menciono porque en el material que tienen en la plataforma Garza, a veces no ponen todo el circuito completo, ponen simplemente notación como esta, ¿no? Entre el punto A y el punto B existe una diferencia de potencial de 9 volts. ¿Qué nos están representando? Ah, pues nos están representando que, que tenemos un resistor, ¿verdad? Tenemos un resistor, después tenemos otro resistor, y después los extremos libres los están conectando a una batería. ¿Sí? Los están conectando a una batería. Y esa batería es de 9 volts. ¿Sí? Es lo que nos están diciendo cuando nos representan así, ¿no? A estas baterías, pues estas baterías lo que genera es una diferencia de potencial. Pero dijimos, la diferencia de potencial es la que hace que se muevan las cargas. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos que pues que a Catherine le da hambre, ¿no? O sea, porque pues a las 8:30, 9 de la mañana casi, ya el estómago empieza a exigir. Y pues Derek es su cuate, y le dice, vamos a desayunar. Y Derek no quiere, ¿no? Pero Catherine, como líder alfa, lo toma de la mano y se lo quiere llevar. ¿Qué tiene que hacer Catherine para mover a Derek? ¿Mandé? Tiene que gastar cierta energía, pero ¿qué es lo que hace? Aplica una ¿qué? Una fuerza. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que el movimiento mecánico se asocia ¿con qué? Con fuerzas, ¿verdad? Entonces, aquí decimos el movimiento de electrones lo vamos a asociar con un voltaje. A veces a ese voltaje se le conoce como la fuerza electromotriz, a pesar de que no tiene unidades de newtons, porque las unidades de voltaje ya es en joules sobre coulomb o en volts. Al voltaje o a la diferencia de potencial se le conoce como la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, a esto, a las baterías, a veces decimos que generan una fuerza. Una fuerza electromotriz. Y la representamos con una E, así como cursiva, ¿no? Esa van a ser los voltajes asociados con las baterías. ¿Vale? Y ya, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Bueno, pues vamos a agregar a nuestra descripción, y vamos a decir que en serie, ¿no? Vamos a poner en serie
en serie, y estas ecuaciones nos van a servir para resolver nuestros circuitos. En serie sucede esto. Así. No, eso fue lo que dijimos hace rato. En paralelo, voy a agregar, por eso las estoy separando acá. En paralelo tenemos esto. Ay, no, pues sí. Ahí está. En paralelo es así. Pero además en serie, el voltaje va a cambiar de un punto a otro. Resulta que en serie, el voltaje va a ser igual también a la suma de los voltajes. Y que además la corriente en un circuito en serie va a ser constante. ¿Sí? De manera que la corriente que pase por aquí, vean, la corriente que pase por acá arriba, la corriente que pase por aquí va a ser la misma que pase por aquí y va a ser la misma que pase por aquí. Es decir, los electrones que pasen por un resistor pues van a seguir avanzando y si no se detienen, van a pasar por el siguiente resistor y van a pasar por el siguiente resistor y van a pasar por el siguiente resistor. No hay forma de que de repente un electrón vaya caminando y desaparezca, ¿no? O sea, eso no va a suceder, ¿no? En paralelo, vamos a tener que aquí, el que es constante es el voltaje, ¿sí? Y que la corriente va a ser igual a la suma de las corrientes. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí esas ecuaciones, ¿no? El voltaje va a ser igual va a ser una constante y la corriente va a ser igual a la suma de las corrientes. Y ya. No sé si lo mencionamos, pero creo que aquí vale la pena escribirlo. ¿Ustedes saben la ley de la conservación de la energía? ¿Sí la han escuchado? ¿Cómo va? Fuerte. ¿De la energía? Ajá. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. Pues resulta que para las cargas existe algo muy similar. Para las cargas electrostáticas también existe el principio de conservación de la carga. Así como existe el principio de conservación de la energía, también existe el principio de conservación de la carga. Entonces, así como decíamos que de repente el hecho de que pase por aquí una carga y siga aplicándose una diferencia de potencial, no significa que la carga va a desaparecer en algún momento o que no, resulta que la carga pues se va a mover en alguna dirección, ¿verdad? No es que aparezca carga de repente en algún otro punto del espacio, sino que digamos como que es como si se fueran empujando las cargas, ¿no? Una detrás de otra. Entonces, en general, nosotros podemos decir que, lo vamos a poner aquí, aquí lo vamos a poner, ¿no? Aquí. Y con este enunciado yo creo que vamos a terminar la sesión. La carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere, ¿verdad? Muy bien. Y ya. Ese yo creo que hasta hay que encerrarlo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Sí. Bien. Pues espero que tengan un buen inicio de semana y esperemos que
Que aprendan mucho y que aprovechen esta semana que están aquí. Y que cuando estén en su casa, recuerden que siguen estudiando, ¿no? Que están de vacaciones, ¿eh? Nos saludamos mañana en el laboratorio. Por favor, todos con su bata.